profesora Ana Mar y compañeros. Nuestro equipo está conformado por Marisol García, Zaleski Trujillo, Jorge Omaña, Juan Carlos Pérez, Kelly Moreno, Odalys Laguna y mi persona Valentina Moreno, quienes les vamos a hablar acerca del enfoque piagetano en el procesamiento de la inteligencia, así como los tipos de memoria y su procesamiento cognitivo y fisiológico. Jean Piaget fue un teórico que propuso la teoría de la inteligencia o teoría de los procesos cognitivos. Esta teoría se da básicamente bajo tres procesos, como la asimilación, que se da de la experiencia de la mente, la acomodación de la mente a una nueva experiencia y el equilibrio, que es el que se ejerce entre esas dos etapas del proceso cognitivo, que se da bajo tres niveles, como los esquemas del sujeto y los acontecimientos externos, los propios esquemas del sujeto y la integración jerárquica de los esquemas diferenciados. Estos tres niveles se van dando progresivamente más estables mientras se desarrolla el individuo. También desarrolló unos estadios del desarrollo cognitivo, como lo son, en primer momento, el del estadio sensorio-motor, que va de 0 a los 2 años. Esta etapa tiene como finalidad que el individuo, en su primer momento, en la edad de 0 meses, resuelva problemas mediante la acción, o sea, mediante el tacto, los movimientos y la ejecución de su cuerpo. Se caracteriza por la relación con el mundo, percepción y acción con el mundo externo y la ausencia de los procesos simbólicos. Este periodo o etapa tiene 6 subetapas, como lo son las acciones reflejas, que va desde los 0 a los 2 meses, las acciones circulares primarias, que va de 2 a 4 meses, las reacciones circulares secundarias de los 4 a los 8 meses, la coordinación de esquemas secundarios de los 8 a los 12 meses, las reacciones circulares terciarias de los 12 a los 18 meses y el inicio de la representación de los 18 a los 24 meses. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias. Continúa mi compañera Marisol García con su exposición del periodo preoperatorio. Hola, soy Marisol García. Continuando con esta exposición, en esta oportunidad les voy a hablar de la etapa preoperatoria comprendida entre las edades de 2 a 7 años. Esta etapa está definida como una etapa reflexiva cercana a la investigación y a la comprobación. Gracias al desarrollo del lenguaje, esta inteligencia preoperacional se convierte en una inteligencia socializada y compartida. Esta etapa también consta de 4 características, en la cual tenemos egocéntrico, que el niño está centrado en él mismo; el pensamiento mágico, donde el niño cree en todo lo que es mágico, en los cuentos de hadas y en todas las cosas que son de imaginación; y la clasificación de objetos, que solamente lo hace sin tomar en cuenta las categorías; y la representación, que es tomando en cuenta solo su representación mental, simbólica. En cuanto a las subetapas que contempla esta etapa preoperatoria, tenemos la etapa preconceptual en las edades de 2 a 4 años, y son las habilidades lingüísticas, construcción de símbolos, usa imaginación en juegos, que no es más que la animación, le da vida a objetos; y tenemos la intuitiva de 4 a 7 años, que son el pensamiento e imágenes complejas, o sea, un pensamiento lógico. Poco a poco conceptúan, va creando sus propios conceptos, tomando en cuenta la concentración, la atención y la memoria. Su clasificación es netamente elemental y la noción de permanencia prevalece, ya que este es un periodo de transición, por lo tanto, aún no ha llegado a la irreversibilidad. Gracias. Continúa con la exposición la compañera Zaleski Trujillo con la etapa de operaciones concretas. Mi nombre es Zaleski Trujillo y les voy a hablar sobre las operaciones concretas. En esta etapa, el niño tiene un pensamiento lógico más abstracto. Se sitúa entre la edad de 7 y 12 años, señala un gran avance como socialización y objetivización del pensamiento.
El niño ya no queda limitado a simplemente tener su punto de vista. También considera los otros puntos de vista, los coordina y saca conclusiones de ellos. En esta edad el niño es principalmente receptivo e informativo de su medio ambiente lingüístico-cultural y se inicia en nuevas formas de relaciones, especialmente con otros niños. Las operaciones concretas influyen varios factores que las propician el desarrollo cognitivo, como por ejemplo las relaciones espaciales. Los niños tienen conciencia, tienen una idea de qué tan lejos queda un lugar de otro. 2. Conservación, que consiste en entender que un objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales o forma física que éste obtenga. 3. Categorización, que ayuda a los niños a pensar de manera más lógica. Esta incluye 2, las que son inclusión de clase y la seriación. La inclusión de clase es la capacidad de ver la relación de todo y sus partes, y la seriación es la capacidad que tienen los niños de ordenar objetos en progresión lógica. La transformación. En esta etapa el niño puede resolver problemas que incluyen la transformación y captan que a pesar de que cambia la apariencia de algo, sigue manteniendo su esencia, como por ejemplo una persona cuando está alegre y pasa por alguna razón a tristeza. Tiene conciencia de tiempo y velocidad, y como por último el razonamiento, el cual se divide en 2, inductivo y deductivo. Siguiendo el mismo orden de ideas, culminaremos esta parte de los estadios planteados por Piaget con lo que son las operaciones formales o la edad de la adolescencia, que es a partir de los 12 años. Allí surge la habilidad para manejar conceptos abstractos, aparece lo que es la lógica formal, la capacidad para trascender la realidad manejando y verificando hipótesis. Ellos pueden trabajar de manera exhaustiva y sistemática. Un adolescente también desarrolla un razonamiento hipotético y deductivo, es decir, que ellos pueden conceptualizar un problema, pueden analizarlo, pueden observar todas las alternativas posibles y ellos pueden determinar si a través de eso aceptan o rechazan lo estudiado. También estos chicos adolescentes comienzan a utilizar lo que es la lógica formal. Pueden aplicar la conservación a situaciones tanto reales como imaginarias. Ellos desarrollan con esto una mayor comprensión del mundo y de lo que es la idea causa o efecto. También características que ellos tienen, los adolescentes, tiene que ver con la capacidad de razonar en contra de los hechos. Por cierto, esta capacidad de razonar en contra de los hechos o llevar la contraria, todos sabemos que es algo que los adolescentes hacen con mucha facilidad. Ellos se les puede dar una afirmación, se les pide que utilicen como base de una discusión y ellos pueden realizar la tarea de formular hipótesis, de afirmar si ellos están de acuerdo o si no están de acuerdo, pueden plantear las distintas posibles soluciones o posibles resultados de lo que ocurra. También en la adolescencia se puede desarrollar una teoría propia acerca del mundo. Todas estas cosas, o sea, el hecho de poder contrariar algo, de sacar las distintas respuestas, les permite a ellos desarrollar su lugar o pensar en lo que es su lugar con respecto al mundo. Finalizamos esta parte y ahora vamos a hablar acerca de los tipos de memoria. Soy Juan Carlos Pérez y estaré hablando sobre los tipos de memoria. Esta clasificación la vamos a basar en el esquema de Atkinson y Shiffrin, que tiene que ver con la forma en que recibimos la información del exterior y la acumulamos en la memoria, o la guardamos. Que tiene que ver, en primer lugar, con la memoria sensitiva, que es cuando recibimos la información a través de nuestros sentidos, a través de un proceso de repaso repetitivo, la almacenamos en la memoria a corto plazo y a través de un repaso elaborativo la guardamos en la memoria a largo plazo, que son básicamente los tres tipos de memoria a los que se refieren Atkinson y Shiffrin. La memoria sensitiva tiene que ver con los recuerdos sensoriales, que a su vez se clasifican en los icónicos, es decir, los que recibimos a través de la vista, los ecoicos, que es a través de del oído, y otros sentidos, aunque la vista y el oído son los más estudiados, por eso son los que se incluyen en esto. Acá el recuerdo dura menos de un segundo, es decir, la memoria de fijación también se le llama involuntaria o inconsciente, porque en la mayoría de los casos no fijamos atención. No obstante, la memoria a corto plazo, que también se le llama operativa o de trabajo,
puede ser visual, puede ser auditiva. Esta memoria coordina el material en el almacén visual, el almacén verbal y la memoria episódica. Y esto sí requiere un ejercicio consciente de fijación de material. Es decir, se tiene la voluntad y se usan los recursos, como sería el repaso repetitivo, para almacenar información acá. A la memoria a largo plazo es la memoria declarativa, se clasifican de declarativa, que almacena información objetiva, la procedimental, que almacena hábitos y habilidades, la semántica, que tiene que ver con el conocimiento del mundo en general que nos rodea, y la episódica, que tiene que ver con episodios puntuales ubicados en un contexto de tiempo y espacio. Esto es lo que tiene que ver con los tipos de memoria. Seguidamente viene nuestra compañera Kelly Moreno exponiendo los procesos cognitivos. Buenas tardes, como dijo mi compañero, mi nombre es Kelly Moreno y en esta oportunidad voy a hablar sobre el procesamiento cognitivo. Aquí vamos a explicar brevemente sobre lo que es el concepto, los tipos, las facultades que intervienen y lo que realmente implica. En cuanto al procesamiento cognitivo, tenemos que como concepto son procedimientos que lleva a cabo el ser humano a fin de generar conocimiento e incorporarlo a su memoria. En cuanto a los tipos, bueno, esto puede ser de forma consciente e inconsciente. Y las facultades que intervienen, bueno, puede ser, son diversas. Entre ellas podemos mencionar la atención, la inteligencia, la memoria y el lenguaje. Para explicar un poco más lo que implica como tal este procedimiento cognitivo, tenemos que el ser humano pues percibe muchas cosas a su alrededor y él presta atención a todas aquellas cosas que percibe mediante los sentidos. Luego utiliza diversos mecanismos de inteligencia y también diversos pensamientos con los cuales él procesa un conocimiento que incorpora mediante códigos a su memoria. Y luego, cuando sus circunstancias lo requieren o lo necesitan, el individuo puede recurrir a esta información o a estos códigos que él incorporó en su memoria y puede utilizar esa información que él ha adquirido como conocimiento de vida y expresarlo a través de lo que es el lenguaje. Así lo comunica a otras personas y lo utiliza para su beneficio. En cuanto a los procesamientos filosóficos, le va a hablar nuestra compañera Odalis Laguna a continuación. Buenas tardes, hoy le voy a hablar de los procesos fisiológicos de la memoria. Los procesos fisiológicos de la memoria ocurren gracias a la acción conjunta entre las estructuras encargadas de la visión, el tacto, el gusto, el oído y el olfato, es decir, de los sentidos. Además, está asociado de manera muy importante al proceso de la memoria, lo que es la corteza cerebral, el lóbulo temporal y el tálamo. El ser humano logra el almacenamiento de la información gracias a la plasticidad de la sinapsis y de los circuitos neuronales, los cuales se van creando a medida que vamos aprendiendo o recordando situaciones ya vividas, como lo dice aquí. Esto quiere decir que la memoria va almacenando para luego utilizar la información ya guardada. Asimismo, el ser humano necesita de 3 procesos implicados para la memoria, como son la codificación, que es el proceso que utilizamos para transformar la información de modo que podamos almacenarla. Recordemos que la información entra a través de la vista y de manera distorsionada y luego el cerebro hace un proceso que le vamos a llamar codificación. En el segundo lugar está el proceso de almacenaje real. Esto significa que guardamos la información en nuestra memoria, ya sea la memoria inmediata o la memoria inmediata, o la memoria a corto plazo o a largo plazo. El proceso final se llama el proceso de recuperación, que este proceso es el que extrae de la memoria, del lugar donde ya tenemos guardada la información, e invierte el proceso de codificación. Es decir, el primer proceso, ya guardada esta información, que es la codificación, viene el proceso número 3 para descodificar la información ya obtenida. También el ser humano almacena la información de 3 maneras o modos distintos, que es la memoria sensorial, que es la memoria que entra por los sentidos, ¿verdad? Como lo dijimos al principio. La memoria corta